Te motiva obviamente el poder llegar a dormir, descansar, comer a tus horas y por ese lado entonces vas a mantener tu estado de motivación. Decíamos aquí, ¿no? La parte de la energía es un elemento importante, ¿no? Claro, listo, muy bien. No podían ingresar a clase. Ah, ya, listo, no hay problema. Gracias, señorita Lisette. Listo, muy bien. Ahora sí. Entonces, en este campo hablamos acerca de que la parte conductual viene a ser qué es lo que motiva, los incentivos, como cuando ustedes terminan su día luego de estudiar, repasar y todo ello. Entonces la parte conductual hace alusión a los incentivos, los premios, cómo ustedes se reconocen luego de haber terminado su faena. A nivel cognitivo, ¿qué es lo que nos motiva? La elaboración de proyectos. Claro, los esquemas que hemos construido en nuestra mente, las expectativas. Entonces, elaborar proyectos nuevos, eso motiva, eso mantiene la motivación. Termino algo y no hay un nuevo proyecto, no hay algo que quisiera quizás desarrollar, como se va perdiendo entonces la gana de poder seguir avanzando en pos, obviamente, de lo que se estaría manifestando, ¿no? Entonces, es un valor importante. A nivel afectivo se refiere a los deseos. Nos referimos entonces ahora hacia el hedonismo, la pasión, la emoción o los sentimientos que podemos llegar a estar experimentando, ¿no? Si hablamos acerca de la parte ética, se refiere a los valores. ¿Qué llega a motivarte? Te motiva el compromiso, pues, claro, ¿no? De poder seguir adelante, de poder poner a prueba también tus capacidades o tus habilidades, claro, ¿no? Entonces, a eso se refiere justamente. Bien, en el ciclo de la motivación nos damos cuenta que la motivación va pasando de esta manera: estado motivante, conducta motivada y estado de satisfacción. Al momento en el cual entonces nosotros deseamos ingresar a la universidad, es un estado motivante, tenemos una necesidad, la necesidad de logro, alcanzar una meta que es ingresar a la universidad. Conducta motivada, lo que hacemos, conducta dirigida hacia un fin, prepararnos, ingresar a los seminarios, o, qué sé yo, ¿no? A las maratones, las amanecidas. Y es todo lo que yo emprendo, es todo lo que yo hago para poder alcanzar mi objetivo o mi meta. Por otro lado, luego que ingreso a la universidad, cosa que les va a suceder dentro de poco, logro mi estado de satisfacción, mi estado de equilibrio, por supuesto. Pero allí no va a quedar la cosa, ¿no? Una vez que logran su ingreso, ahora se van a motivar a poder seguir un posgrado, probablemente un diplomado, realizan algún tipo de actividad también académica de este tipo, ¿no? Entonces, eso implicaría que se renueva el estado de motivación. Claro. Entonces, la motivación es un proceso que se renueva, se reestructura y que por otro lado también va a tener un valor muy significativo para todo lo que hacemos, ¿no? En cuanto a las necesidades, por otro lado, recordemos que este es el punto clave de la motivación. Las necesidades, que es lo que impulsa, mantiene y dirige nuestra conducta hacia una meta o hacia un fin. Y es aquí donde tenemos entonces las necesidades que pueden ser necesidades biológicas y las necesidades psicológicas. Cuando nos referimos acerca de las necesidades biológicas, nos referimos a las necesidades innatas. Claro, en este caso tenemos en cuenta las necesidades que pueden ser reguladoras o no reguladoras. Las necesidades biológicas reguladoras son aquellas que mantienen la homeostasis, mantienen el equilibrio biológico. Por lo tanto, si no se satisfacen, puede peligrar la salud o puede peligrar la vida, lo cual se ve expresado aquí. Mantienen un equilibrio biológico como el hambre y la sed. Se les llama también necesidades primarias. Si no las llegamos a satisfacer, puede peligrar la salud o puede peligrar la vida. La necesidad de respirar, la necesidad de eh, la eliminación de excretas, a eso se refiere con necesidad reguladora. Las necesidades más bien no reguladoras son aquellas que no mantienen un equilibrio, no mantienen un equilibrio biológico y si no se satisface tampoco peligra la salud ni la vida, como por ejemplo en el caso de las necesidades biológicas que no mantienen la homeostasis, como el sexo o la agresión, la conducta agresiva. Si hablamos acerca del sexo, nos referimos entonces a que nadie se va a morir por no tener actividad sexual, pues no, no, pero sí va a llegar a ser biológica, claro, porque está regulada por el hipotálamo, el área septal, entre otros aspectos, ¿no? Pero ahí tenemos las necesidades no reguladoras porque no mantienen la homeostasis. En cambio, las necesidades psicológicas, que pueden ser personales y psicosociales, son aprendidas. Estas necesidades son aprendidas porque surgen del medio social o de la interacción con el entorno. Las necesidades personales, estas primero surgen del propio individuo, nacen del propio individuo.
como por ejemplo la necesidad de sociabilidad, competencia y determinación. La necesidad de sociabilidad es la necesidad de expresarse, es la necesidad que tienen las personas de comunicarse, como por ejemplo a través de las redes sociales. Nadie les dice que lo hagan, pero tienen la necesidad de colgar algo, de subir algo, alguna foto, algún comentario. Hay la necesidad de sentirse aceptado por un grupo, además de ser la necesidad de comunicarse. Ujú. La necesidad de competencia es, por otro lado, la necesidad de autoeficacia. Y si hablamos acerca de una necesidad de autoeficacia, se refiere a poder llegar a sentirse capaz para poder llegar a desenvolverse, presentarse, sobre todo también orientado hacia un aspecto importante como un fin o una meta, competencia. En la necesidad de determinación, en la necesidad de elegir por uno mismo, como por ejemplo la necesidad que tenemos de sentirnos responsables de lo que nos colocamos, la ropa que tenemos, la carrera que elegimos, es la necesidad de sentirse responsable de lo que uno elige y decide. Entonces, de eso se trata. Cuando, por ejemplo, algunos papás les dicen o les sugieren seguir tal o cual carrera, y ustedes dicen, no, papá, yo ya definí, yo quiero seguir tal carrera, ¿no? Esa es la necesidad que tienen de determinación, es decir, de elegir y decidir por uno mismo. Bien, de esa manera. A nivel psicosocial se refiere a aquellas que son aprendidas, como la necesidad de logro, afiliación y poder. Estas que tienen que ver con el medio social o del entorno, nos damos cuenta que hacen alusión hacia la necesidad de logro, se refiere a la necesidad de poder alcanzar metas u objetivos, como por ejemplo, nos referimos a ingresar a la universidad, por ejemplo, ¿no? Sí. La necesidad de afiliación está relacionado con la necesidad de amar y de ser amado. Es ahora más bien la necesidad de amar y de sentirse amado por alguien, ¿no? Sí, es amar y sentirse amado. La necesidad de poder, por otro lado, será más bien la necesidad de dominio. ¿Y esto qué viene a ser? Es la necesidad de gobernar, de dirigir, característico de los políticos, característico también de las personas que tienden a buscar el poder, ¿no? Como por ejemplo, tal vez lo encontramos en un gerente, ¿sí? Lo encontramos en una mujer celosa tiene una necesidad de poder, de controlarlo todo. ¿Por dónde estás? Envíame tu ubicación, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí lo encontramos también, una necesidad de poder. Aunque no todas, por cierto, no todas, pero sí van a tener una necesidad de controlar. Y esto caracteriza la necesidad de poder. ¿Sí? Necesidades entonces que se van a llegar a dar de manera psicosocial, ¿no? Como un aspecto clave. Entonces, a partir de ello, necesidades. Todas ellas son necesidades. En los tipos de motivación nos damos cuenta de que la motivación puede partir del propio sujeto, la iniciativa viene de él, o por otro lado, la motivación viene porque el motivo proviene de afuera. Entonces tenemos una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Una motivación intrínseca es aquella, es aquella que se presenta cuando se realiza una actividad por el solo propósito de sentirse bien o eficaz realizándola. Entonces, ¿qué es lo que motiva a la persona? Motiva, por ejemplo, la curiosidad, motiva la necesidad del conocimiento, la necesidad de expresar o de experimentar placer. Eso, por ejemplo, también sería motivación intrínseca. Entonces es lo que lo motiva. Lo motiva la curiosidad. Claro. Sobre tanto me han hablado acerca de la película de Barbie. A ver, quiero ir a verla, de qué se trata, ¿no? Entonces tiene un mensaje, tiene algo que ver. Se trata acerca de un tema social. ¿Qué tanta rimbombancia tiene? Necesidad de curiosidad, también satisfacer su curiosidad. Entonces, en este caso sería una necesidad intrínseca o, perdón, una motivación intrínseca, ¿no? Porque parte del propio sujeto. La necesidad de conocimiento también tiene que ver. Pero la necesidad extrínseca viene de afuera. Porque sería entonces, a lo mejor, se regalan entradas al cine, supongamos. Eso me motiva. ¿Me motiva ahora qué? Me motiva el hecho de que me regalen entradas, pues, ¿no? Claro, hace tiempo que no voy al cine, no importa, quiero ver cualquier cosa, que sea la historia de la cucarachita Martina. Pero si me van a regalar la entrada, eso a mí me motiva lo gratis. Eso va a llegar a ser una motivación extrínseca. ¿Por qué? Porque es lo que te proponen, es la condición externa, en pocas palabras, ¿no? Que finalmente es lo que estaría dirigiendo nuestro proceder o nuestro comportamiento.
Bien, de esa manera, ¿no? ¿Qué más? Los premios, evitar el castigo. Y es por eso que este tipo de motivación extrínseca es bastante característico del enfoque conductista. Recordemos que allí es donde nos encontramos al condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, sobre todo este último de esquina. Es aquí donde se estaría presentando entonces también esta peculiar condición. Aquí es donde se estaría presentando, decíamos, pues, esta peculiar condición. Bien, así como se estaría dando, ¿no? Teoría de la motivación, que explica qué es lo que nos motiva. El psicoanálisis de Freud nos dice que lo que motiva el comportamiento tiene que ver con la parte más profunda de nuestra mente, que como ya sabemos se refiere al inconsciente. ¿Qué es lo que motiva entonces nuestro comportamiento? Lo que motiva nuestro comportamiento va a llegar a ser los miedos o los deseos reprimidos en las etapas más profundas de nuestra mente, de nuestra infancia. Claro, ¿no? Lo que motiva el comportamiento va a llegar a ser lo que uno ha llegado a expresar o a reprimir en la parte más profunda de nuestro ser. Desde el punto de vista entonces de este personaje de Freud, considera entonces que los recuerdos y los deseos reprimidos es lo que finalmente dirige nuestro comportamiento, los miedos y los deseos reprimidos, ¿no? Ahí encontraríamos, por ejemplo, también aquellos aspectos como los complejos, los recuerdos y deseos reprimidos, en el caso de los llamados complejos. El complejo edípico, por ejemplo, el complejo edípico va a llegar a motivar también el comportamiento que tengamos, pero por supuesto, ¿no? Y es ahí donde va a tener esa también referencia, ¿no? Por otro lado, y en otro sentido, vamos ahora a concebir lo siguiente. Al momento en el cual nosotros presentamos un comportamiento determinado, los conductistas más bien sugieren que lo que motiva es la consecuencia de la conducta. Si hay un reforzamiento o hay un castigo, bueno, pues esto va a llegar a motivar también el comportamiento. Reforzamiento y tenemos, decíamos, el castigo. Reforzamiento y el castigo. Al momento de presentar un comportamiento determinado, nos enfocamos hacia la consecuencia de la conducta. Una persona cuando va a una cabina de internet y a lo mejor le regalan una hora gratis o le presentan una hora gratis por ser un cliente nuevo, entonces eso motiva a seguir llegando a ir asistiendo a esa cabina de internet. ¿Por qué? Porque ahí están premiando a todos aquellos que llegan a presentar un comportamiento de consumo. Entonces ahí lo que sucede es que motiva por el consumidor, ¿no? Llegan a favorecer, si queremos verlo de esa manera, y eso entonces aumenta la probabilidad de que la conducta de seguir yendo, pues, se mantenga. Bien, de esa manera. En la teoría humanista tenemos al gran Abraham Maslow, propuso que las necesidades humanas se organizan en una jerarquía piramidal en cuya base se encuentran las necesidades fisiológicas que deben satisfacerse primero y que luego vamos a ir ascendiendo. Claro, Maslow creía que debemos de primero satisfacer nuestras necesidades biológicas o fisiológicas para luego satisfacer nuestras necesidades de seguridad, protección o cuidado, como cuando nosotros caminamos por la calle y a lo mejor caminamos por el área o partes donde no está mojado, porque podemos caernos, necesidad de seguridad. La necesidad de pertenencia es la necesidad de formar parte de la historia de otros. Y si hablamos acerca de este tipo de necesidad, es la necesidad de ser aceptado por el grupo, evitar la soledad y también desear, ¿no?, la compañía saludable. En el caso de la necesidad de reconocimiento, es la necesidad también de obtener logros, pero sobre todo también se le llama necesidad de estima. Esta es la necesidad que tenemos de sentirnos valorados. Es la necesidad que tenemos de sentirnos valorados por los demás. Claro, ¿no? De eso se trata, de sentirnos valorados por los demás, hasta llegar a la más elevada de todas, que es la necesidad de autorrealización. La necesidad de autorrealización, o también conocida como la necesidad de ser, según Maslow, corresponde a la necesidad de sentirnos satisfechos con nosotros mismos, es decir, el estado de bienestar.
sentirnos bien con nosotros mismos. No, esto es que expresa nuestro potencial, sentirse íntegro, único, con plenitud, y a nivel intelectual, a nivel estético, y que por lo tanto le permita también, pues, ¿no? De esa manera ser capaz de poder desenvolverse adecuadamente. Entonces, eso tiene que ver con la necesidad de autorrealización. Y estas necesidades entonces van a llegar a caracterizarse porque mientras más cercana a la base estén, como en la necesidad fisiológica, mientras las necesidades más cercanas a la base se encuentren, van a ser mucho más intensas. Claro, ¿no? Van a ser así, mucho más intensas, ¿correcto? Las necesidades entonces, mientras más cercana a la base se encuentren, van a llegar a ser, dijimos, más intensas. Bien, con un aspecto clave, obviamente, de lo que estaríamos viendo en este peculiar sentido. Muy bien, muchachos. Ahora, por otro lado, vamos ahora hacia el aprendizaje. Cuando hablamos acerca de nuestro tema de aprendizaje, veíamos dos principales enfoques, uno de naturaleza conductista y otro de naturaleza cognitiva. Cuando nos referimos acerca del aprendizaje bajo la naturaleza conductista, es donde aparecen los condicionamientos y es aquí donde se centran en el modelo ER, es decir, estímulo-respuesta. Los conductistas consideran que el aprendizaje es un producto de la experiencia, ya que para que haya aprendizaje tiene que haber entonces repetición, tiene que llegar a darse ello, ¿no? Repetición, se llega a presentar un comportamiento una y otra vez. La repetición entonces va a llegar a ser una muestra clave del aprendizaje desde el punto de vista conductista. Para que haya aprendizaje entonces tiene que haber necesariamente experiencia, tiene que haber actividad. Claro, ¿no? Como al momento de llegar a utilizar, digamos, un trompo, el niño va a aprender a mover el trompo o a hacerlo bailar con la práctica y la experiencia, ¿no? Entonces, viendo solamente no se aprende, sino se tiene que hacer, se tiene que construir, se tiene que elaborar. Ese es el aprendizaje como un producto, es decir, como resultado de la experiencia. Por eso el modelo que comentábamos hace un momento será pues el modelo ER, ¿no? Estímulo-respuesta como una pieza clave. Los conductistas consideran que el aprendizaje entonces va a llegar a estar basada en la experiencia, en lo observable, en lo medible y en lo cuantificable. Los conductistas señalan así que para que haya aprendizaje debe de haber, dijimos, experiencia. Muy bien, en ese caso entonces, una joven no va a llegar a sentir miedo a las arañas imaginándose una araña, sino que ha tenido que vivir la experiencia de que una araña probablemente le camine por el cuerpo, por el rostro. Solo así entonces va a llegar a presentar el miedo. Claro, no puede surgir el miedo entonces, pues de la imaginación, ¿no? No, tiene que basarse ello en la experiencia. Eso es lo que va a pasar. Por otro lado, desde el punto de vista del condicionamiento clásico respondiente, surge ahora el pensamiento de Iván Pavlov. Pavlov consideraba que en el condicionamiento clásico las respuestas fisiológicas pueden ser aprendidas por asociación de estímulos. Recordemos que el aprendizaje desde el punto de vista pavloviano va a llegar a caracterizarse porque las respuestas aprendidas son biológicas. Biológicas. Sentir dolor de cabeza, cada vez que entramos entonces a donde el dentista o sentir un vacío en el estómago cada vez que pasamos por un hospital, eso es estar condicionado. Las respuestas aprendidas por condicionamiento clásico, es decir, por Pablo, se concibe que estas estarían manifestándose, presentándose, expresándose a partir de entonces de naturaleza biológica, ¿no? Es el procedimiento entonces mediante el cual un estímulo inicialmente neutro luego es capaz de sustituir a otro estímulo en el desencadenamiento de una respuesta, claro, ¿no? Donde las respuestas serían biológicas. En su estudio realizó 4 momentos principales que acá los reducimos. Uno, recordemos que en el experimento que hace con el perrito, le presenta primero comida al perrito, recordemos que este está llegando hasta sin comer, ¿no? Lo dejas privado de alimento al perrito. Luego le presenta comida y el perrito llega a salivar automáticamente. Aquí no hay nada aprendido, simplemente responde de manera biológica
frente a un estímulo que sería el estímulo comida. Bien, de esa manera. Punto número 2, paso número 2, aparece el sonido de una campana y el perrito lo que hace es llegar a atender que solamente se mueve frente al sonido de donde proviene la campana, ¿no? Muy bien, hasta ahí tampoco no hay nada aprendido. En el tercer momento, este es el más importante para Pavlov porque se produciría la asociación de estímulos. Al presentar primero el sonido de la campana y luego presentar la comida, el perrito ve, huele la comida, pero mientras está sonando la campana, el perrito llega a salivar. Cuando esto lo nota Pavlov, nuevamente realiza el proceso. Campana, comida y el perro saliva. Campana, comida y el perro saliva. Luego de varias asociaciones, logra el perrito que con solamente el sonido de la campana, el perrito llegaría a salivar. Significa que ahora el perrito ya está condicionado, porque llega a salivar frente a un estímulo que inicialmente no lo provocaba. ¿Bien? Entonces se va a llegar a dar a partir de ello, ¿no? Lo demás vienen a ser los nombres que Pablo le da. A la comida, que es un estímulo que genera una respuesta innata, le llama estímulo incondicionado. Y la respuesta de salivar se llama respuesta incondicionada, respuesta innata. La campana, que inicialmente no produce salivación, le llama estímulo neutro. Esta solo genera una respuesta de orientación, es decir, de movimiento ante el sonido. Campana más comida se asocia ahora el estímulo neutro con el estímulo incondicionado y se produciría la asociación de estímulos. La respuesta del animalito sigue siendo una respuesta incondicionada. Por otro lado, finalmente, cuando ya el estímulo neutro o campana se asocia con un estímulo incondicionado, ahora deja de ser un estímulo neutro y se convierte en un estímulo condicionado. ¿Esto qué va a provocar? Una respuesta condicionada. El estímulo condicionado genera una respuesta condicionada, por supuesto. Y de esa manera entonces es como se va a llegar a presentar. Pues claro que sí. Ahí encontramos el estímulo condicionado y la respuesta condicionada. ¿Ya? Hoy como parte entonces de un elemento clave. Recordemos que la respuesta condicionada es la que va a ser la respuesta aprendida. Esta es la que se va a llegar a convertir en una respuesta aprendida, ¿no? La respuesta condicionada. Y por acá tenemos la definición de cada uno de estos, ¿no? El estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo neutro, respuesta de orientación, estímulo condicionado y la respuesta condicionada. Esto último, dijimos, va a ser entonces la respuesta aprendida. Recordemos una vez más que hablar acerca de un aprendizaje por condicionamiento pavloviano significa presentar una respuesta aprendida, pero de manera biológica o fisiológica. Las conductas que se aprenden de manera biológica o fisiológica se las considera entonces de esa forma. ¿Bien? Eso se daría entonces como los elementos del condicionamiento clásico. Elementos así del condicionamiento clásico. ¿Bien? En el condicionamiento operante, o también llamado condicionamiento instrumental, viene ahora otra forma, otra perspectiva acerca de lo que va a llegar a ser el aprendizaje. Aquí nos encontramos con el condicionamiento operante de Skinner. Desde el punto de vista skinneriano, este personaje más bien ahora se concentra en la idea de que el aprendizaje tiene que ver más con la consecuencia de la conducta, ya no por una asociación de estímulos, sino por una consecuencia de la conducta. De tal manera entonces que si hay una consecuencia agradable, la conducta se repite. Si hay una consecuencia desagradable, la conducta disminuye la probabilidad de que vuelva a suceder. Es de esta manera en la que llega a establecer también a partir de ello lo siguiente. Al momento de experimentar con una rata y llega a presentar el hecho de que pisa una palanca, cae comida inmediatamente. El animalito sigue haciendo el mismo comportamiento, pisar la palanca para poder obtener lo que desea, que es la comida. Pero cuando esto se presenta una y otra vez, el animalito sigue manteniendo la conducta. Pero cuando la rata llegaba a mordisquear la caja o hacía otro tipo de comportamiento que Skinner esperaba que no hiciera, entonces el animalito recibía un choque eléctrico. Al momento de que el animalito recibe un choque eléctrico, entonces se le estaría llegando a presentar
el animalito estaría llegando a presentar así un castigo, lo cual hace que al presentarse un estímulo desagradable decae la conducta. Estaría decayendo entonces de esa manera, pues, la conducta. Bien, entonces como un punto clave de lo que estamos aquí revisando, ¿no? En este condicionamiento, entonces, ¿qué es lo que se valora o qué es lo que se toma en cuenta? De lo que se valora o de lo que se toma en cuenta va a llegar a ser en el condicionamiento operante esta disposición, pues, ¿no? Acerca de lo que va a realizar el sujeto o el individuo. Muy bien para esa condición. Entonces, en el condicionamiento operante. El modelo principal del condicionamiento operante o instrumental de Skinner es la triple relación de contingencia. Recordemos este modelo. En la triple relación de contingencia, Skinner nos señala que un estímulo discriminativo viene a ser la situación preparatoria. Como por ejemplo, decíamos acá, la mamá de Camilita le dice que luego de jugar guarde sus juguetes. La condición entonces es que guarde sus juguetes. Ese va a llegar a ser el estímulo discriminativo. Es un escenario, es un lugar, es una norma, es algo que se afirma y que eso dispone o predispone para la respuesta operante. Camilita, luego de jugar, coloca sus juguetes en el lugar donde corresponde. Claro, es allí donde estaría presentando la respuesta operante. Acto seguido, cuando llega a cumplir con lo que mamá le dijo, mamá le regala una paleta. Al regalarle una paleta, eso se volvería un reforzador y por lo tanto va a mantener la conducta de seguir guardando, ¿no? Claro. Entonces va a mantener la conducta de seguir guardando sus juguetes porque va a llegar a presentar esta peculiar condición. Entonces, al momento en el cual la pequeña llega a presentarse en este tipo de comportamiento, aumenta la probabilidad de que la conducta se siga dando. Eso se llamaría reforzamiento. Eso se va a llamar entonces de esta manera un reforzamiento. ¿Ya? Muy bien, excelente muchachos. Entonces, hacia ello es en donde se va a ir definiendo esto, ¿no? Entonces, por eso la triple relación de contingencia viene a afectar entonces así a la respuesta operante, lo cual aumenta la probabilidad de que la conducta así se siga dando. Bien, aumenta, dijimos de esta manera, la probabilidad de que la conducta entonces se siga dando. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es el detalle principal en este caso, ¿no? Sí, eso desde el punto de vista de Skinner. Y acá tenemos los principios del condicionamiento operante. Si hablamos acerca a continuación de los principios del condicionamiento operante, ahora ¿a quién nos referimos? Bueno, pues en este caso nos estamos refiriendo ahora acerca de el reforzamiento, castigo y extinción. Hablamos de reforzamiento, castigo y extinción. Cuando nos referimos acerca del reforzamiento, si hablamos acerca de un reforzamiento, el reforzamiento aumenta la probabilidad de que una conducta se siga dando. Aumenta la probabilidad de que la conducta se siga dando. En este sentido, entonces, si se quiere que una conducta como tender su cama de un pequeño, decíamos, se siga mostrando, entonces tendría que mantener el comportamiento. El castigo disminuye la probabilidad de que una conducta se siga presentando. Entonces, ahí hablamos por eso de reforzamiento y castigo, ¿no? Reforzamiento y castigo. Entonces, un reforzamiento será positivo cuando se llega a presentar una consecuencia o un estímulo agradable. Claro, ¿no? Como por ejemplo una felicitación. Un niño cuando llega a participar en clase y todos lo aplauden, lo motiva a seguir participando. El reforzamiento negativo retira algo desagradable. Le dicen al niño, si llegas a exponer,
Entonces ya no te tendrías que quedar en el salón limpiando las carpetas o barriendo. Entonces, él aumenta la probabilidad de exponer para no tener que hacer algo que le desagradaría, que sería, por ejemplo, limpiar el salón. Entonces, reforzamiento negativo. Eso se le llama, ¿no? Muy bien. El castigo más bien disminuye una conducta. Disminuye una conducta. Castigo positivo es cuando se presenta un estímulo desagradable. Un golpe, un grito, un choque eléctrico, disminuye la probabilidad de que la conducta se pueda seguir mostrando o presentando. Se llama a ello castigo positivo. Recordemos que el término positivo no significa que sea lo mejor. Positivo significa presentar nada más. En cambio, el castigo será negativo cuando se quita algo que llega a ser agradable. Pero al quitar que algo es agradable, recordemos que eso que se quita no debe de reforzar ninguna conducta. No debe de reforzar ninguna conducta. Como por ejemplo, si un pequeño, decíamos aquí, llega tarde de jugar pelota, mamá le quita el PlayStation. El PlayStation no está reforzando ningún comportamiento. Simplemente le quita algo que le gusta, nada más, pero esto que le está quitando no se asocia a nada, no llega a reforzar ningún comportamiento. Entonces, a eso se refiere. Bien, entonces hablar acerca del castigo, un castigo positivo y un castigo negativo, estarían relacionados de esa manera. Ahora, cuando una conducta previamente ha sido reforzada, ese reforzador que se ha ido aplicando ahora se retira, bueno, pues paulatinamente va decayendo. Eso se llama extinción. La extinción es cuando una conducta decae paulatinamente hasta lograr eliminarse, al retirarse el reforzador que mantenía la conducta. Claro, ¿no? Al retirarse así el reforzador que mantenía la conducta. Eso corresponde a la extinción. Entonces la conducta va decayendo hasta que desaparece. La conducta así va decayendo entonces hasta que desaparece. ¿Ya? Entonces de eso se trata, pues, ¿no? En este caso, cuando hablamos en ese sentido acerca de la extinción, ¿no? Entonces la conducta va desapareciendo así, hasta que se llega a extinguir. Entonces, en este caso, si a lo mejor un pequeño llega a ser bromista en el salón de clase y hace bromas, se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque sigue haciendo bromas y todos se ríen, lo están reforzando. Pero cuando más bien dejan de reforzarlo, dejan de reírse, el muchacho poco a poco deja de hacer bromas porque ya nadie le hace caso. Entonces, ¿qué se produce? La extinción. Entonces, ahí se produce la extinción. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recordemos que lo que se está quitando puede llegar a, o mejor dicho, aquello que se quita, que es el reforzador, es porque inicialmente se sostenía la conducta, a diferencia del castigo negativo, cuando se quita algo que es agradable, pero no refuerza ninguna conducta. En cambio, aquí, cuando se retira lo agradable, que sería en este caso las risas por parte de los compañeros, esas risas sí están reforzando algo, claro, que es el hecho de que el niño siga haciendo bromas. Entonces ahí está la diferencia entre lo que es un castigo negativo con una extinción. ¿Ya? Muy bien, chicos. Por otro lado, otro de las referencias más importantes es que los teóricos señalan que llegar a presentar un castigo es hacer que una conducta bruscamente deje de aparecer, mientras que en la extinción va decayendo poco a poco. Va decayendo más bien poco a poco. ¿Ya? Bueno, pero esa es una de las formas, ¿no? No es una de las características que algunos afirman que también puede estar relacionada. Por otro lado, otros teóricos también señalan que la extinción puede llegar a darse más bien eh, por una vez que pueda haber sucedido. Sí, va a depender también del sujeto, ¿no? Pero la extinción haría que la conducta entonces desaparezca al final, ¿ya? Pero también tenemos a Albert Bandura, personaje que señalaba que aprender tiene que ver más con aspectos como la observación y la imitación de modelos. Al momento de observar la conducta de un modelo, la conducta se repite. ¿Qué hay ahí? Hay observación y hay ejecución. Atendemos, retenemos, reproducimos y retroalimentamos. La retroalimentación estaría relacionado también con una forma de reforzamiento. Recordemos que Bandura va a tener una gran influencia por parte también del conductismo y del cognitivismo. Y estas van a llegar a ser principales formas también de expresión. Por otro lado, tenemos aquí también, nos vamos ahora hacia el aprendizaje, pero desde el enfoque cognitivo.
En el enfoque cognitivo vamos a tener en cuenta de que el aprendizaje ahora ya no se basa en la experiencia, sino que el aprendizaje va a estar íntimamente ligado hacia lo que va a llegar a ser eh, el procesamiento de la información. Recordemos que en la década de los años 60 en Estados Unidos es cuando se comienza a desarrollar la era de la informática y se creía que el cerebro trabajaba muy parecido a como lo hace un ordenador, como lo hace una computadora. Entonces por esa razón, nuestra mente lo que hace también es procesar información. Claro, ¿no? Y llegaríamos a procesar información de esta manera. El enfoque cognitivo considera que el aprendizaje es el proceso, es un proceso interno, a diferencia de los conductistas que decían que el aprendizaje es resultado de la experiencia. El aprendizaje es resultado de la experiencia. En el aprendizaje como un proceso, el aprendizaje se da como un proceso interno de construcción de esquemas o representaciones donde participan procesos mediadores, como por ejemplo la atención, la percepción, la memoria, la imaginación, entre otros elementos. Bien, entonces es allí donde nos damos cuenta acerca también de estas características. Por supuesto, el aprendizaje como un proceso, entonces va de la mano con estas características. Bien, aprendizaje como un proceso es un proceso interno, entonces de construcción de esquemas o representaciones. Cuando un niño, por ejemplo, llega a leer un cuento y luego él dibuja la escena que más le gustó del cuento, lo que está haciendo es un proceso interno, porque está imaginando, está creando y lo reproduce, ¿no? Lo expresa a través de un dibujo, a través de un escrito, a través de un símbolo. Y lo cognitivo está íntimamente ligado precisamente a las manifestaciones de carácter simbólicas, ¿ya? Muy bien. El modelo que se va a tener ahora es el llamado EOR, es decir, el conocido estímulo, organismo, respuesta. Y hablar acerca de estímulo, organismo, respuesta, se refiere a señalar el valor por que el estímulo es todo agente capaz de poder generar un procesamiento de información, el organismo es unos procesos mediadores y la respuesta va a llegar a ser la reacción que nosotros tenemos frente a ello. Claro, ¿no? Y en ese sentido es justo lo que vamos a encontrar. Los procesos mediadores son procesos mentales que codifican, almacenan, asocian, interpretan y recuperan la información, construyendo así representaciones. Al momento de llegar a, entonces, tener un problema matemático, proceso cognitivo, el estímulo viene a ser el problema, el diagrama, nuestra mente asocia, relaciona, infiere, deduce, respuesta, luego la persona llega a marcar según lo que le hayan formulado. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos acerca del modelo EOR, estímulo, organismo, respuesta. Los procesos mediadores son, de esa manera, constructos hipotéticos, como decíamos. ¿Por qué? Porque no se pueden llegar a captar directamente a través de los sentidos, ¿no? No se pueden llegar a registrar. Si queremos verlo también de esa manera, ¿no? ¿Sí? Constructos hipotéticos. En las teorías cognitivas del aprendizaje, vamos ahora a las teorías que encontramos. Encontramos, por ejemplo, la teoría de la TPI. Recordemos que de acuerdo con la TPI, teoría del procesamiento de la información, nuestra mente trabaja muy parecido como lo hace un ordenador, como lo hace una computadora. Entonces, nosotros recibimos información, la procesamos y sacamos información. Eso vendría a ser entonces la TPI. Claro, nuestra mente procesa la información según el nivel de complejidad que tenga. Mientras más complejos sean los niveles de procesamiento, entonces mucho más estable es en nuestra mente la información. Claro. Entonces, de esta manera decíamos, el momento de estudiar, nosotros subrayamos, marcamos, parafraseamos, esquematizamos, repasamos cada 2 días. Entonces, nuestro nivel de procesamiento es cada vez más complejo. Eso implicará un aprendizaje mucho más sostenible desde el punto de vista de la TPI. El aprendizaje por insight de Kohler creía que aprender también es organizar la información. Y ocurre que al momento de explorar el entorno, nuestra mente asocia los contenidos y luego descubre una conexión.
y es ahí donde se produce lo que él llama el insight. El insight es el descubrimiento de una relación. El insight consiste en llegar a, entonces, alumbrar un conocimiento, consiste en alumbrar una idea que estaría reflejando, en pocas palabras, nuestra peculiar condición. Entonces, el comportamiento que nosotros vamos a ir presentando en el aprendizaje se debe a cómo organizamos la información en nuestra mente. Claro, ¿no? Cómo interactuamos o cómo organizamos dicho contenido. Desde el punto de vista de Brunner, aprender implica un proceso inductivo. Inductivo porque se va de lo particular hacia lo general. En esta expresión inductiva, ir de lo particular a lo general significaría entonces que el sujeto va a llegar a procesar información de esta manera. Cuando dice yendo de lo particular hacia lo general, de manera inductiva, significa entonces ir de ejemplos, situaciones como casos particulares, para poder llegar a comprender también más adelante leyes y teorías, conceptos. Entonces, eso es ir de lo particular a lo general. Otra palabra clave que está asociado a la afirmación de la teoría de Brunner es cuando nosotros apelamos hacia, es cuando nosotros entonces apelamos, por ejemplo, a ver, ¿a qué apelamos? Es cuando nosotros más bien apelamos a la investigación. Entonces, Brunner consideraba que uno de los aspectos más importantes del aprendizaje consiste en la manera como nuestra mente llega a descubrir conocimientos. Por eso se llama aprendizaje por descubrimiento, pero lo hace solo el individuo. Claro, ¿no? Lo que hace el maestro es ponerle tareas, situaciones, para que el propio estudiante alcance el conocimiento también por sí mismo. Ausubel más bien considera que el aprendizaje es un proceso de inclusión o anclaje del nuevo conocimiento sobre los saberes previos. Entonces, al momento en el cual el docente destaca en sus estudiantes un saber previo, significa que va a llegar a destacar algo que previamente conoce, refiere o ha experimentado, para que sobre la base de ello, entonces, luego pueda llegar a plasmar la parte de su nuevo contenido. Cuando se asocia el nuevo contenido con los saberes previos, ahí se produce el aprendizaje. Bien, desde el punto de vista de David Ausubel, ¿no? Y también tenemos a Flavel. Flavel, este personaje es el exponente, el personaje que llega a afirmar el aprendizaje metacognitivo, donde hablar acerca de un aprendizaje metacognitivo se refiere a ser consciente acerca de cómo nuestra mente evalúa, asocia, registra, descubre por sí mismo. El aprendizaje metacognitivo consistiría de esta manera en el que el individuo llega a aprender. Le llama así aprender a aprender porque el sujeto termina aprendiendo de sí mismo. Por eso se le denominaría de esta manera. Aprender a aprender entonces hace alusión a que aprendemos sobre cómo aprender y por lo tanto el sujeto llega a ser cada vez más consciente acerca de sí mismo. Bien, esta va a llegar a ser entonces también una de las principales aspectos a referencias establecidas por Flavel. Este personaje señala que el proceso metacognitivo cumple además con planificar, supervisar y evaluar. La planificación se da antes de la actividad, la supervisión se da durante la actividad de aprendizaje y la evaluación se da al final del aprendizaje. Cuando hablamos acerca de planificar, significa programar. Entonces el sujeto lo que hace es programarse, proyecta los objetivos de aprendizaje, los tiempos a emplear y valora también el grado de dificultad del contenido y selecciona también las estrategias a emplear para el proceso de aprendizaje. Entonces, de esta manera, cuando hablamos acerca de planificar, a eso se refiere. Es la organización que nosotros tenemos de las tareas y estrategias que vamos a utilizar para aprender. Supervisión. Una vez que ya tenemos todo planificado, ponemos manos a la obra. Al momento de ejecutar, al momento de llevar a cabo la actividad, el estudiante se da cuenta de que la estrategia que eligió no es la más adecuada. Eso se da durante la actividad. Sí, eso se llama supervisión. Durante el proceso de supervisión, entonces, el sujeto
revisa el avance, el nivel de dificultad de la tarea, para poder entonces incluso cambiar la estrategia. Y en la evaluación es cuando ya ocurre al final, cuando luego de haber estudiado, cuando luego de haber repasado, al final resuelve un cuestionario, el estudiante al final luego se hace autopreguntas y se compara finalmente los resultados obtenidos con los objetivos de aprendizaje planificados. Al momento de relacionar, entonces finalmente llegamos a presentar esta característica. ¿Ya? Muy bien, a eso nos referimos entonces cuando hablamos acerca de la evaluación. Evaluación. Muy bien, aprendizaje autorregulado. Ese tipo de aprendizaje es muy interesante porque llega a tener en cuenta aspectos que ya hemos visto en la metacognición de Flavel. Entonces, el aprendizaje autorregulado es aquel que está llegando a incluir aspectos como conciencia acerca de cómo programar, cómo llegar a procesar, qué estrategia utilizar, si todo eso involucra, pero por otro lado, refiere acerca de algo más, algo añadido que sería la motivación y la parte afectiva. Cuando juntamos la motivación, los afectos y los afectos a la metacognición, entonces ahora estamos frente al aprendizaje autorregulado. El aprendizaje autorregulado, entonces, presentaría todas estas condiciones, claro, que finalmente permite al estudiante llegar a desarrollar un mayor sentido de autoeficacia. La autoeficacia, entonces, se va a ver expresado a partir de esto, ¿no? De la manera de cómo el sujeto llega a utilizar los recursos de la metacognición, más la motivación y más la afectividad. ¿Bien? De esa manera. En el aprendizaje cooperativo es más bien donde se trabaja un aprendizaje, pero más de carácter social. Sí, un aprendizaje cooperativo es más de carácter social. Claro, ¿no? Y es un método de enseñanza y aprendizaje desarrollado también por Johnson y Johnson, el mismo que actúa también con los recursos del grupo, con el objetivo de poder mejorar el aprendizaje y también, sobre todo, las relaciones sociales. Entonces, al momento en el cual las personas van a llegar a caracterizar el desarrollo del sujeto, se va a llegar a dar a partir de los procesos que van a llegar a interactuar. Entonces, es ahí donde el momento de aprender no podemos llegar a aprender únicamente por cada uno de manera independiente, sino que también la forma de aprender se ve reflejado en la manera como llegamos a interactuar con otros. Entonces, al momento de establecer esa relación con los demás, allí es donde lo presentamos. Los alumnos, además, cumpliendo con un rol específico, trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y también el de los demás. Este aprendizaje se centra en la tarea, es directivo y se asume también como una línea de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo, entonces, va a tener un fuerte valor relacionado con ello. Sí, el aprendizaje cooperativo, entonces, va a llegar a tener esta perspectiva. El cual obviamente no va a ser altamente significativo, ¿no? Pues claro, ¿no? El cual va a llegar a ser entonces de esa manera altamente significativo. El aprendizaje cooperativo entonces partiría de la manera como llegamos a interactuar con los demás. Ese aprendizaje cooperativo entonces tiene un valor muy significativo. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, en cuanto a lo que viene a ser ahora el desarrollo humano, dejamos el tema de aprendizaje y nos vamos ahora a desarrollo humano. En la primera parte estuvimos viendo que el desarrollo humano va a ser una contribución muy importante por parte de los estudios e investigaciones de una rama de la psicología llamada psicología evolutiva o psicología del desarrollo. En este campo, de lo que nos damos cuenta es que el desarrollo humano se convierte en un proceso de cambios y estabilidad a nivel físico y psicológico que vamos atravesando a lo largo de nuestras etapas de la vida. Claro, estos cambios pueden llegar a ser cuantitativos cuando se refiere a cantidad, como cuando hablamos acerca de talla y peso. Estos cambios son registrables, son medibles, y eso se le llama crecimiento. Por otro lado, el cambio cualitativo corresponde a los cambios a nivel estructural que se pueden dar en cuanto a habilidades, como por ejemplo el lenguaje, la capacidad cognitiva en general, como también la parte de los afectos que caracterizan nuestros rasgos de personalidad. Una persona que llega a presentar el enamoramiento
bueno, pues es algo que va a ir llegando a presentar como cambios de sus estados, sus características más representativas. Al momento entonces donde vamos presentando todos estos cambios, va a llegar a ser muy importante el desarrollo o desenvolvimiento del sujeto. Bien, de eso se trata, ¿no? Entonces, los cambios de naturaleza cuantitativa vienen a ser cantidad y cualitativo se da a nivel estructural, se da a nivel de la estructura y de la organización. ¿Ya? De eso se trata. Por otro lado, si hablamos acerca de los dominios del desarrollo, tenemos al dominio físico, el cual va a tener que ver con las características biológicas. Tenemos al dominio psicosocial, que es a nivel afectivo, y el dominio cognitivo, que se trata acerca de la parte intelectual. Bueno, pues todas las áreas que vamos a ir viendo, o todas las etapas, perdón, del desarrollo, van a estar dadas en esos tres dominios: dominio físico, dominio psicosocial y el dominio cognitivo. Muy bien, como lo veremos más adelante. Factores. Los factores del desarrollo van a llegar a estar implicados ahora de la siguiente manera. Hablamos acerca del factor biológico. ¿Qué es lo que llega a disponer o predisponer nuestro comportamiento? Bueno, pues aquí partimos entonces de la herencia. Si bien es cierto, dentro del campo psicológico sabemos que las conductas son principalmente aprendidas, el factor biológico consiste en señalar el valor por aspectos como la herencia. Pero en psicología, ¿qué se admite que se hereda? Se heredan las estructuras neurofisiológicas, se heredan las estructuras neurofuncionales. Claro, ¿no? Entonces, es la transmisión de ciertas características fisiológicas de padres a hijos a través de los genes. Y se heredan las estructuras neurofuncionales que predisponen al desarrollo de talentos como la música, el desarrollo físico, la escritura y también, por otro lado, ¿no? El desempeño que podemos llegar a tener en múltiples otras actividades. ¿Sí? De eso se trata cuando nos referimos acerca de la herencia. La herencia entonces tiene que ver con características neurofisiológicas que predisponen a un comportamiento inteligente en sí. Pero también, por otro lado, la herencia también que predispone también hacia ciertos trastornos, no solamente las capacidades o aptitudes, sino que también puede llegar a predisponer hacia ciertos trastornos, como por ejemplo los trastornos de ansiedad y depresión, adicción a las drogas, el alcohol. Todo eso también está referido acerca de lo que va a llegar a ser ahora la herencia. Y este elemento va a llegar a ser clave, pues, ¿no? Al momento de desenvolvernos de esa manera. A eso nos referimos cuando hablamos acerca de la herencia. Factor biológico. Por otro lado, también consideramos el factor congénito. Dentro del ámbito biológico, dentro del factor biológico está, uno, la herencia; dos, lo congénito. Lo congénito se refiere a aquello que se adquiere durante el proceso de gestación o hasta el momento del parto. En este caso, lo congénito se adquiere como, por ejemplo, al momento de ingerir sustancias que se convierten en los llamados factores teratógenos. Las drogas, el alcohol, el tabaco generarían también cambios muy significativos en el desarrollo normal del sujeto. Entonces, la desnutrición de la madre es un factor teratógeno. El consumo de drogas es un factor teratógeno. El alcohol tiende a generar el síndrome de alcohol fetal, claro, ¿no? Tiende a generar también el síndrome de alcohol fetal, cambios a nivel pues físico, nos referimos a malformaciones, retardo mental, ¿no? Todo eso correspondería también hacia ello. El alcohol entonces va a llegar a verse expresado de esa manera. Muy bien, entonces el síndrome de alcohol fetal. En el caso del consumo de drogas puede generar malformaciones, tumores, propiciar también el desarrollo de células cancerígenas, claro, ¿no? Y alteraciones que se darían todas estas incluso de manera pues irreversible, ¿no? Exponerse a radiación también es algo congénito, lo que pueda llegar a surgir a partir de malformaciones. En el caso del tabaco y las infecciones de transmisión sexual, también van a llegar a ser otro de los recursos con los cuales se presenta este tipo de alteración, ¿no? Entonces, los cambios que vamos a ir teniendo o podrían llegar a presentarse surgen a partir de los llamados
agentes teratógenos, que pueden ser sustancias como también pueden ser enfermedades. ¿Sí? De esa manera. Muy bien. A continuación, por otro lado, otro elemento clave es la maduración. Claro, ¿no? Al momento en el cual se desarrollan nuestras capacidades intelectuales, estas, como diría Piaget, se van a llegar a desarrollar sobre la base de una estructura neurológica ya desarrollada. El proceso de cambios que nos orienta hacia este tipo de expresión va a corresponder entonces a la maduración. Los bebés usan las partes superiores del cuerpo antes que las inferiores, y esto corresponde a un principio maduracional llamado cefalocaudal. Significa que va de la cabeza hacia los pies. Esta parte, esta maduración, nos permitiría entonces llegar a desenvolvernos de tal o cual comportamiento. El desarrollo se va a ir dando de arriba hacia abajo. Pero por otro lado, también tenemos el principio próximo distal, que significa que el desarrollo se va dando de lo más cercano al tronco hacia lo más lejano del tronco. Desde lo más cercano al tronco hacia lo más alejado del tronco. Por tanto, a eso nos referimos. Claro, ¿no? Lo más cercano al tronco son los brazos y las piernas, y lo más alejado del tronco son las manos y los dedos. Por lo tanto, se va a ir presentando así de adentro hacia afuera o del centro a la periferia. Del centro a la periferia, ¿no? A eso se refiere. El principio próximo distal. Muy bien, proceso entonces dijimos de carácter maduracional. En cuanto al factor social, a continuación, se refiere ahora a asuntos aprendidos. Claro, lo aprendido estaría relacionado a continuación con relación hacia el aspecto social, como los estilos de crianza, cómo impactan, ya que esos influyen para la formación de nuestra personalidad. Los mensajes de los padres, el estilo de crianza, ya sea autoritario, permisivo, desapegado, todos generan también un impacto en el individuo o en el sujeto. Ahí encontramos el factor social. ¿Bien? En el caso del factor personal, se refiere ahora a aquellos acontecimientos particulares que pueden llegar a impactar en el sujeto, como por ejemplo una violación sexual, el fallecimiento de un ser querido. Eso también influye en el desarrollo de la personalidad de los individuos. ¿Bien? Por eso entonces el factor personal también se considera muy importante porque también llega a impactar, llega a actuar en los sujetos, en los individuos. Factor personal. En cuanto a las etapas del desarrollo, por otro lado, vamos a encontrarnos con la etapa prenatal y la etapa postnatal, que es lo que más nos interesa a nosotros. Así, la etapa prenatal se refiere antes del nacimiento, durante el proceso de gestación, el cual va a durar entre 36 y 40 semanas. En el proceso de gestación se van a llegar a presentar tres principales periodos: el periodo cigótico, el periodo embrional y el periodo fetal. Durante el periodo cigótico es donde se produce la formación de huevos, se forma el huevo cigoto, y luego este se divide por mitosis hasta llegar al útero, donde se produciría la llamada anidación. La anidación o implantación es cuando el huevo cigoto queda permanentemente ligado a el útero, y ahí es donde va a continuar su proceso de desarrollo. Bien, por otro lado, también nos damos cuenta de lo siguiente: en el periodo embrional corresponde desde la segunda o tercera semana hasta la octava semana de gestación. Claro, durante el periodo embrional se produce la llamada organogénesis. Significa que se va a ir dando la formación de órganos y sistemas. Y si algo llegara a alterar este proceso, se presenta una condición irreversible. Por eso también se le llama periodo crítico. Por eso, si la madre llega a consumir sustancias teratógenas, finalmente el pequeño terminaría presentando malformaciones. Claro, ¿no? O alteraciones dependiendo del tipo de sustancia que se haya llegado a consumir. Periodo embrional. Pero también tenemos ahora el periodo fetal. Este es aquel en donde va a presentar un proceso maduracional. ¿Qué significa? Que ya se formó el individuo. Claro que sí. Ya se formó el individuo, ya se formó el sujeto. Ya llegó a formarse el individuo, ya se formó el sujeto. Y en este campo, entonces, es allí donde lo que falta solamente es que se desarrolle, ¿no? Claro, y eso es lo que se le llamaría el periodo fetal.
Corresponde desde la octava o novena semana hasta el nacimiento. Claro, ¿no? Y eso es lo que va a permitir entonces que el individuo pueda acomodarse así de una mejor manera. ¿Bien? Ahí lo tenemos entonces dentro del llamado periodo fetal. Ese es en el periodo fetal. En la etapa postnatal, que es cuando ya se presenta el nacimiento, después del nacimiento, la primera etapa corresponde a la infancia, de 0, perdón, a 3 añitos. Aquí los primeros cambios que tenemos son a nivel biológico, a nivel del dominio físico. Y aquí nos encontramos con los reflejos. ¿Qué reflejos caracterizan al sujeto? Tenemos al reflejo de búsqueda, que es cuando se presenta el estímulo, que viene a ser, no sé, el pezón de mamá o probablemente el dedito de mamá, cerca de los labios del pequeño. Este llega a succionar la leche materna, ¿no? El reflejo de succión. Posteriormente, el reflejo de búsqueda es cuando apenas siente algo cerca de sus labios, el pequeño comienza a mover la cabecita para poder llegar a detectar. Una vez que ya lo tiene, comienza a succionar. Puede ser la leche materna, el pezón de mamá, o por otro lado también puede llegar a succionar sus dedos, ¿no? Eso implicaría el dominio físico. En el dominio, en el dominio físico vemos los demás reflejos, como el reflejo de prehensión. Claro, ¿no? Al momento de tocar la palma de la mano, el pequeñito lo que hace es cerrar su manito haciendo un puño. Reflejo de prehensión, llamado también palmar o darwiniano. El reflejo de cuello tónico es cuando el bebé está acostado sobre su espalda, es decir, boca arriba, y por otro lado gira hacia un lado, lo cual lo vemos en este caso, ¿no? Claro. Lo cual podemos atender, apreciar en este caso, el cuello tónico. Gira la cabeza hacia un lado, levanta ligeramente uno de los brazos y asume así su postura de esgrimista, ¿no? A eso se le llamaría postura de esgrimista. El reflejo de Babinski corresponde al de la planta del pie. Aquí es donde el pequeño llega a sentir la palma, perdón, el papá, sus dedos, rozan con su mano la planta del pie del pequeño y el pequeño lo que hace es arquear el pie. Se llama también reflejo plantar. Entonces es el reflejo de Babinski. Y en el reflejo de Moro ocurre cuando hay un estímulo de alta intensidad. Al haber un estímulo de alta intensidad, entonces el pequeño extiende los brazos, las piernas, arquea la espalda y la cabecita la echa hacia atrás. Ahí es donde se encontraría este reflejo, ¿no? Se llama el reflejo de Moro, reflejo de Moro. Ahí encontramos el reflejo de Moro. Bien. Por otro lado, nos encontramos también con el dominio cognitivo. Vamos ahora en el ámbito piagetiano. En el ámbito cognitivo nos encontramos en el estadio sensorio-motriz, que como ya sabemos, tiene que ver con explorarse su propio cuerpo. Las reacciones circulares son conductas repetitivas, primarias cuando tiene que ver con la exploración de su propio cuerpo. Secundarias al momento de llegar a coger objetos, manipularlos, y la terciaria es cuando llegamos a, producto de nuestra curiosidad y provocar el mismo resultado, lanzamos un objeto pretendiendo que éste regrese a nosotros. Se llama terciaria. Permanencia del objeto es el logro más importante. ¿Qué implica la permanencia del objeto? Es la tendencia ahora de llegar a manipular elementos, la permanencia del objeto. Se enfoca también hacia ahora hacia esto, ¿no? Una permanencia del objeto es asumir que el objeto está allí a pesar de que no lo puede ver directamente. Asumir que el objeto entonces está frente a nosotros, está allí a pesar de que no lo podemos ver, decíamos directamente. ¿Bien? Entonces, esto correspondería hacia la permanencia, decíamos, ¿verdad? Permanencia del objeto. En el dominio cognitivo se encuentra el estadio preoperacional o preoperatorio. Aquí, en esta primera etapa, juego simbólico es porque llega a utilizar objetos que simulan la realidad. Por otro lado, la imitación diferida tendría que ver más bien con el hecho de poder llegar a manipular elementos, ¿no? Pero también reproducir la conducta de un modelo. Juego simbólico es usar objetos que simulan la realidad, pero la imitación diferida es reproducir la conducta. ¿Sí? Eso es imitar. Y en el dominio psicosocial surge el apego,
que es el vínculo afectivo entre el infante y la persona que lo cuida. Esto que permitirá un desenvolvimiento por parte del sujeto también, ¿no? Claro, un apego seguro es independencia, apego inseguro, dependencia. Eric Erikson señalaba también, por otro lado, los conflictos del desarrollo psicosocial. Este neopsicoanalista creyó que nosotros atravesamos ciertos conflictos, que la manera como buscamos salir, presentar un equilibrio a todos ellos, es lo que va a favorecer al desarrollo de nuestra personalidad. Como por ejemplo en este caso, tendríamos confianza frente a desconfianza. El individuo confía cuando satisface sus necesidades. Cuando no satisfacen sus necesidades, entonces el pequeño llora, llora y no satisface su hambre, su sed o lo que presente, finalmente desarrollaría desconfianza frente al entorno. Autonomía frente a vergüenza y duda. Aquí es donde encontramos ahora el hecho en el cual se presentaría la autonomía, la independencia al momento de elegir y decidir. Pero esto se daría inicialmente cuando camina, ya es más independiente, cuando habla es más independiente y cuando controla los esfínteres, cuando deja de usar el pañal, lo hace más independiente. De no desarrollar eso, podría llegar a sentir vergüenza porque no podría alcanzar lo que realmente estaría esperando. ¿Bien? De esa manera. En la niñez temprana, de 3 a 6 años, el pequeño en el ámbito físico va a llegar a caracterizarse porque va a presentar la habilidad motriz fina, que es la manipulación de objetos, manos, dedos, y la habilidad motriz gruesa, que tendría que ver con el dominio de los brazos y las piernas. Aquí aparece un mayor entrenamiento del mismo. En el dominio cognitivo llega a presentar el estadio preoperacional, donde se daría el pensamiento simbólico. Claro, llega a ya no necesitar de elementos físicos, sino que basta con su recuerdo. Al momento de presentar el recuerdo, a eso nos referimos, ¿no? El llamado pensamiento simbólico, lenguaje, área del lenguaje. Por otro lado, también encontramos al subestadio simbólico y al subestadio intuitivo, con las características que ya sabemos, pues, ¿no? De Jean Piaget. Y por ese lado se mantiene el animismo, el egocentrismo cognitivo, artificialismo, finalismo, imitación diferida, juego simbólico, que es lo que hemos comentado, pero se sigue manteniendo aquí. La irreversibilidad, el razonamiento transductivo, se siguen manteniendo como parte de las características diseñadas por Piaget. En el ámbito psicosocial se presenta la búsqueda de la identidad, que significa el poder reconocer, sentirse varón o mujer. Predomina la fantasía, porque todavía no conoce las leyes de la naturaleza, utiliza mucho la imaginación y va formando su autoconcepto, es decir, va construyendo una imagen de sí mismo. Cuando va construyendo una imagen de sí mismo, a eso se refiere con la formación del autoconcepto. Construye diversas ideas acerca de sí mismo, tanto positivas como negativas. Eric Erikson considera que durante esta etapa también se da la iniciativa frente a culpa, lo cual hace que las personas tiendan a presentar un inicio de una actividad, pero lo que realiza, lo que pretende, no siempre resulta como espera, y al momento de cometer algún error puede sentirse culpable, se puede comparar con otros. Bien. Por otro lado, durante la niñez intermedia nos damos cuenta a continuación que las niñas son las primeras en presentar cambios biológicos, como por ejemplo el desarrollo mamario, el crecimiento del vello púbico, lo cual forma parte de la llamada pubescencia, que son los cambios biológicos previos a la pubertad, aunque en algunos casos se ha visto también que pueden llegar a iniciar su periodo menstrual entre los 9 y los 12 años, dándose así el inicio de la madurez sexual reproductiva. Por otro lado, en el caso de los niños, estos van a llegar a presentar un crecimiento de los testículos, aumenta también el tamaño del pene, se oscurece la zona genital y presentaría cambios biológicos como también crecimiento de vello facial, vello axilar, vello púbico, y también puede llegar a presentar cambios sexuales secundarios como el tono de voz, ensanchamiento de la espalda. Y por otro lado también puede llegar a ir empezando presentando cambios en cuanto hacia el ámbito
fisiológico también, ¿no? Claro, entre los 11 y los 12 años comienzan a tener sus primeras eyaculaciones involuntarias también incluso, ¿no? O sea, finalizando la niñez temprana, la niñez intermedia, perdón, finalizando la niñez intermedia. En el ámbito cognitivo se encontraría el individuo en las operaciones concretas, por lo tanto, utiliza objetos, manipula, entiende mucho mejor la idea de causalidad, es decir, de que una situación provoca otra. De esa manera. En el ámbito psicosocial, el niño busca sentirse laborioso, es decir, útil, compara, relaciona, y eso va a llegar a ser también uno de los aspectos más importantes que va a llegar a tener el individuo, ¿no? O el sujeto. ¿Listo? Excelente, muchachos. Laboriosidad frente a inferioridad se compara con el resto y podría llegar a presentar esta condición incluso desfavorable, ¿no? De no darse. Durante la adolescencia es una etapa cultural, donde el individuo pone en manifiesto sus características, y las cuales implica para los occidentales una transición entre dejar de ser niños para llegar a ser adultos. Durante esta etapa de la adolescencia, entre sus principales cambios físicos, tenemos ya la pubescencia, pero que estaría conllevando más bien ahora la pubertad. La pubertad implica los cambios biológicos que llevan al individuo a la madurez sexual. En ellas, sus cambios biológicos se dan a nivel hormonal, como la FSH, que estaría generando la producción de óvulos maduros. Al momento de no darse aún la fecundación, estos óvulos se destruyen, produciéndose en la menstruación. En el caso de los varoncitos, la LH participa y esta hormona luteinizante es la que estaría participando en la producción de espermatozoides maduros, los cuales estarían generando así ya también la madurez a nivel reproductivo. En el caso de los varones se lleva a cabo la espermarquía, ¿no? Como una de las expresiones más conocidas. En el ámbito cognitivo, Piaget nos dice que estaríamos en la etapa más evolucionada, que sería el de las operaciones formales, donde tenemos ya un pensamiento lógico, pensamiento probabilístico, asumimos situaciones mucho más complejas, razonamiento hipotético deductivo porque somos capaces de poder formular hipótesis y luego confirmarlas de manera experimental. En el ámbito del lenguaje metafórico, comprendemos refranes, comprendemos lenguaje filosófico, lenguaje poético, porque realizamos interpretaciones. En el ámbito de racional, Elkins es el personaje que le da un gran valor hacia asumir que los adolescentes llegan a ser egocéntricos y su egocentrismo racional se caracteriza por la audiencia imaginaria, donde llega a tener la idea o el pensamiento de que todo lo vigilan, todo lo observan, ¿no? Que siempre están pendientes de él. Y también tenemos la fábula personal, donde el sujeto llega a tener la idea de invulnerabilidad y cree que nada malo le podría llegar a suceder, haciendo que el adolescente pueda cometer ciertas conductas o comportamientos que puedan ir en contra incluso de su propia integridad. Bien, de esa manera, ¿no? Y esto, por lo tanto, puede conllevar a presentar conductas imprudentes, lo cual pone en riesgo también su seguridad. ¿Ya? Muy bien, chicos, a partir de eso, ¿no? Genial. Bien, hasta aquí vamos a ir revisando la parte entonces de nuestro repaso muy puntual acerca de los datos más importantes que hemos estado revisando, para luego, ahora sí, tener un espacio, un tiempo oportuno para poder ir revisando también nuestra parte práctica, que es importante también considerarla. ¿Ya, muchachos? Muy bien, para ello entonces ya estamos llegando a presentar a continuación lo siguiente. A ver, ya estamos compartiendo nuestro material. A ver, vamos a verlo por este lado. Aquí, vamos, ¿se puede captar la imagen de la práctica? Sí, se puede ver, ¿no? Allá, listo, genial. Muy bien, entonces un repasito así fugaz acerca de los temas que hemos ido viendo. Y por otro lado, ahora sí vamos a ir revisando la parte de nuestro material práctico. Bien, dice, primera pregunta, ahí está. Dice, Saulo es un médico que trabaja en el hospital, impulsado básicamente por la satisfacción que le produce poder ayudar a las personas con alguna dolencia. Este caso ilustra el tipo de motivación. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta de que una palabra clave es cuando nos dice impulsado por ayudar, básicamente por la satisfacción que le produce.
Satisfacción. Si esa satisfacción es interna, eso se llama intrínseco. Excelente, muchachos. Sería una motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque tiene que ver con satisfacer aspectos personales también. Claro, ¿no? Que vendría a ser en este caso la satisfacción. ¿Y quién lo va a sentir? Pues él mismo, pues, ¿no? Saulo. El beber agua de un pozo ante la imposibilidad de encontrar agua potable revela que la persona que realiza esta acción, perdón, busca satisfacer qué necesidad. Sería una necesidad fisiológica reguladora. Muy bien. Recordemos que esta tiene que ver con el hecho en el cual nosotros vamos a llegar a esta es aquella, decíamos, en la cual nosotros entonces vamos a buscar satisfacer también necesidades con las cuales podamos llegar a mantener, así dijimos, la supervivencia, ¿verdad? Excelente, muchachos. Al llegar a muchas personas suelen reflexionar sobre el significado de la vida que han experimentado. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Ello genera el conflicto psicosocial denominado, dice, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta una característica muy importante, cualquier que podría llegar a ser. Claro, un detalle significativo, ¿cuál sería? Es el de dado, a ver, dice reflexionar sobre el significado de la vida. Esto se da casi al final. ¿Qué sería entonces? Eso es adultez tardía, claro, integridad frente a desesperación o desesperanza. Claro, ¿no? Porque es ahí donde el sujeto entonces busca darle también un sentido cuando ya viene la muerte, pues, ¿no? Cuando ya nos aproximamos a la muerte, buscamos darle un sentido a nuestra existencia. Bien, 4. Si Adrián es un adolescente, identifique cuál sería una característica de su desarrollo cognitivo. Entonces, en este caso debemos de estar muy atentos, debemos de estar muy alertas porque nos están pidiendo el desarrollo de naturaleza cognitiva y de ser un desarrollo cognitivo, entonces, ¿qué sería? Hace un momento veíamos la adolescencia y los cambios que se dan a nivel cognitivo desde la perspectiva de Jean Piaget. Por lo tanto, ¿cuál sería ahí la característica cardinal de esto? Allí, de lo que nos estamos refiriendo, ¿cuál sería? Entonces, si están hablando acerca de un desarrollo cognitivo, los cambios cognitivos sería el pensamiento hipotético deductivo y también se mantiene la reversibilidad. Y se mantiene la reversibilidad. ¿Eso por qué? Porque recordemos que es un estadio superior a los otros, es superior a los anteriores. A partir del concreto se puede ya haber superado la irreversibilidad. Claro, pero se le llama formal aquí y es válido porque las capacidades que hemos desarrollado en estadios anteriores se mantienen. Claro, ¿no? Nuestras capacidades o logros intelectuales se siguen manteniendo. Por supuesto, por lo tanto sería letra a nivel cognitivo. A nivel cognitivo. Cierto chofer cumple con la norma de estacionarse correctamente solo cuando están presentes los policías de tránsito. De lo contrario, se estaciona en cualquier lugar. El nivel de desarrollo moral en el que se encontraría ahora, ¿cuál es? ¿A quién podríamos referir? Entonces dice estacionarse correctamente solo cuando están presentes los policías de tránsito. De lo contrario, se estaciona en cualquier lugar. Lo hace solo porque está la policía. Entonces, ¿qué significa? Que busca evitar la sanción. Eso se llamaría preconvencional desde el punto de vista de Kohler. Excelente. En este momento, el niño dedica la mayor parte del tiempo a aprender cómo incorporarse a su entorno de forma productiva. Está ansioso por hacer cosas junto con otros niños, de compartir tareas, de hacer cosas y de planearlas. Si lo logra, los niños se sentirán productivos al momento de hacerlo. De lo contrario, se sentirán descontentos. Entonces, ¿esto a qué conflicto hace alusión? Si nos dicen desde el punto de vista de Erickson, eso es laboriosidad frente a
inferioridad. Muy bien, jovencitos. Identifique lo correcto en relación a la etapa prenatal, antes del nacimiento. Durante dicha etapa se forma la función simbólica, no, porque todavía no llega a presentar la capacidad intelectual suficiente para que eso pueda ser posible. Recordemos que desde el punto de vista de Piaget, esto surgiría en el estadio preoperacional, ¿no? Se puede aprender conscientemente. Si están en la etapa prenatal es porque todavía no nace, pues. Entonces no hay conciencia. No, pues, ¿cómo va a haber conciencia? Durante esta etapa se experimenta sensaciones. Esto es verdadero. Claro que sí. Se experimentarían sensaciones, más bien. Claro, ¿no? Se experimentarían sensaciones. Muy bien. La dos, entonces dijimos aquí, no corresponde, ¿no? Ninguna de estas corresponde. Excelente. Durante el invierno, Flor abriga sus muñecas. Cuando alguien le pregunta por qué realiza eso, ella manifiesta, para que no se enfermen. La explicación de Flor nos indica la alta probabilidad que se encuentra en qué etapa evolutiva. Entonces dice, Flor dice que para que no se enfermen. Animismo, finalismo. Esto caracterizará más bien hacia cuál vendría a ser el elemento. Sobre todo por la expresión, para que no se enferme. Más que la infancia, el pequeño todavía no articula propiamente dicho como para poder desarrollar esto. ¿Dónde lo veríamos principalmente? Más bien, en la niñez temprana, de 3 a 6 años. Claro, más bien de 3 a 6 años, más que de 0 a 3, es de 3 a 6, donde aparece una mayor disposición para presentar esta característica. 8. La mayoría de adolescentes requieren sentirse integrados como parte de un grupo social. Ello lo lleva a interactuar para tener nuevas amistades y no sentirse solos. De acuerdo con la clasificación de necesidades planteada por Maslow, el comportamiento de dichos adolescentes corresponde a la necesidad denominada. ¿Cuál sería entonces? La necesidad de pertenencia, ¿no? Muy bien, chicos, que es interactuar con otros. Manuel es un estudiante que se considera poco capaz de poder lograr sus metas. Podríamos afirmar que en dicho caso, ¿qué estaría presentando? Se siente poco capaz. Hay una necesidad que tiene que ver con la autoeficacia. Al sentirse poco capaz, eso se llama baja necesidad de competencia. Competencia. Determinación es elegir y decidir. Claro, competencia es enfocarse a capacidad, sentirse capaz. Claro, eso sería alternativa letra C de casa. Los padres de Mariana le han prometido comprarle la mascota que desea si logra aprobar el año sin cursos desaprobados. De darse eso, ¿qué le estaría presentando? Una motivación extrínseca porque viene de afuera, ¿no? Porque le van a regalar una mascota. Excelente. Cada vez que la mamá de Nicolás, no accede a comprarle el juguete o dulce que desea, él hace un berrinche muy escandaloso, con lo que consigue que su mamá termine comprando lo que quiere. O sea que más adelante va a volver a hacer berrinche. Sí, está reforzando el berrinche. La mamá entiende que esto no es correcto, por lo que un día decide ya no comprarle nada. Así haga un gran escándalo. Esta decisión de la madre sería un ejemplo de la aplicación del principio del condicionamiento denominado. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? Ajá, estamos hablando acerca de ir retirando el reforzador que mantenía un comportamiento. Mantiene el comportamiento de hacer el berrinche. Para que deje de hacer berrinche, se retira el reforzador que mantenía la conducta. Entonces, eso que va a convertirse en una extinción. Eso se va a llegar a convertir en una extinción. Muy bien. En una reunión familiar, Gabriel espera que sus padrinos estén un poco pasados de copas para acercarse y pedir su propina.
obteniendo así cantidades significativas, o sea que le ha funcionado. Esto es una conducta aprendida desde pequeño. Sin embargo, cuando Gabriel fue creciendo, la respuesta de sus padrinos fue cambiando y ya no le dan nada. Indique las afirmaciones correctas. La propina significativa funciona como un refuerzo positivo de la conducta. Esto es correcto, pues, ¿no? Porque está reforzándose. Aumenta la probabilidad de seguir pidiendo propina cuando estén ebrios. ¿Se debe de aplicar un castigo positivo para detener esta conducta inadecuada? No es que se deba, ¿no? Puede llegar a cambiar también la conducta bajo otro panorama. Actualmente se está aplicando extinción en la conducta de Gabriel al momento en el cual le están quitando la conducta que mantenía o el reforzador que mantenía una conducta. Esto podría llegar a ser, sí, pues, ¿no? Sí, sí está relacionado también con ello, ¿no? Claro. Eso sí podría ser. El estado de embriaguez de los padrinos constituye el estímulo discriminativo. Eso es verdadero. El estímulo discriminativo es la condición previa. Para que él se acerque a pedir propina, primero que tiene que estar, pues, ebrios. Entonces, eso sería alternativa letra E de enana. 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. En marketing se dice que la publicidad es un producto de un producto, está diseñada para que las personas conecten las sensaciones y las reacciones que sienten con la marca de los productos. Entonces, una cosa es la publicidad, eh, claro, ¿no? Con la marca de los productos. Así, las escenas o escenario o contenido de publicidad generan reacciones en el sujeto, incorporando luego la marca como un producto. La exposición constante puede hacer que el cliente, con solamente ver la marca, pues presente las respuestas de un estado inicial, o sea, de cambio biológico. De lo expuesto señale lo correcto. ¿Qué sería lo correcto entonces? Entonces, si vemos una carne freírse en una propaganda televisiva, ese es el contenido de la publicidad. Si luego aparece la marca, entonces eso sería lo que uno lo va a asociar. Más adelante, cuando uno llega a ver la marca, se genera un cambio biológico. Entonces, de ser así, dice, ¿cuál sería? ¿El contenido publicitario va a ser el estímulo condicionado? No, porque el estímulo condicionado vendría a ser la imagen. El estímulo incondicionado debería de ser el contenido publicitario, que al momento de ver que la carne se está friendo en una propaganda televisiva, lo que hace la persona es salivar, claro. Y luego a un costadito aparece la marca Otokun. Más adelante, cuando alguien se va a comprar, basta con que vea la marca Otokun, le produce hambre. Ya está condicionado. Claro, entonces el contenido publicitario funcionaría como estímulo incondicionado. Funcionaría como estímulo incondicionado. ¿Bien? El hermano mayor de Camila quiere entretener a su hermana y le hace un truco con una hoja de papel. Le muestran una hoja extendida y de pronto la arruga rápidamente, quedando solo una pequeña bolita. Ante esto, Camila se queda muy asombrada, pues cree que el papel se ha reducido increíblemente. En relación al desarrollo cognitivo, el caso evidenciaría que Camila aún no ha desarrollado. ¿Qué cosa es lo que todavía no ha desarrollado? Por lo que se encontraría en qué etapa. Entonces, no se da cuenta de que la bolita de papel es la misma plancha de papel que vio hace un momento. ¿Por qué? Porque todavía no hay conservación de la materia. Al no haber conservación de la materia, entonces, ¿eso qué va a llegar a ser? La noción de conservación, ya que se encontraría en el estadio preoperacional. Estadio preoperacional, ¿no? Alternativa, entonces sería letra A. Alternativa, letra A. Carlos le dice a Robert, ¿qué te pasa? ¿No ves que te está faltando el respeto? Dile algo. Siempre te quedas callado y permites que te sigan molestando. El estilo de comunicación que tendría Robert, ¿cuál sería? Entonces, en este caso sería pasivo porque dice Carlos que no responde, ¿no? Sería, por lo tanto, pasivo. Excelente.
Ernesto y Jaime son docentes que discuten sobre los aspectos más importantes para el aprendizaje. Ernesto resalta la trascendencia que tiene la motivación para aprender y la planificación del trabajo académico, mientras que Jaime enfatiza la importancia de la inteligencia y el repaso para sus compañeros. En ese sentido, podemos afirmar que Ernesto ilustra mejor el concepto de aprendizaje, mientras que Jaime evidencia una mayor predilección por qué aprendizaje. Entonces, de esta manera, el primero le está dando un valor muy significativo. Ahora, ¿hacia qué aspecto? Claro, ¿no? El detalle principal tiene que ver con respecto al aprendizaje autorregulado y el segundo al cooperativo. Claro, no puede ser aprendizaje social porque el aprendizaje social es imitación, bandura, y eso no puede ser. No hay aprendizaje por imitación acá. No hay un aprendizaje por imitación, por lo tanto no puede ser aprendizaje social. Claro, tengan cuidado, está bien que se relacione con otras personas, pero no por eso es social, ¿no? Social es imitativo. Es un aprendizaje entonces imitativo. Muy bien. Por otro lado, Rosita es una estudiante que lleva preparándose varios ciclos en una academia preuniversitaria. Las últimas veces que postuló a la universidad, a pesar de que había estudiado con gran esfuerzo y en las prácticas casi resolvía todo, tenía miedo que no ingresara, perturbando ello su rendimiento en los exámenes. Por tanto, fue a una asesoría psicológica y el especialista le llegó a atendió, acordaron de que lo prioritario para mejorar, ¿qué debería de ser? ¿Cuál debería de ser entonces? Si estamos hablando acerca del miedo, significa que debe de tener control emocional o control afectivo y de esa manera disminuir la ansiedad. Claro, muy bien, muchachos. Por esa razón sería alternativa letra C de casa. Las estrategias de aprendizaje tienen como uno de sus beneficios optimizar el rendimiento académico de los estudiantes. En ese sentido, relacione la técnica más favorable para resolver cada problema presentado. Entonces, de ser así, ¿cuál vendría a ser el punto clave para poder llegar a utilizar un recurso bastante adecuado? Entonces, de darse de esta manera, ¿qué es lo que tenemos? Un mapa conceptual. ¿Con qué estaría relacionado el mapa conceptual? Con las estrategias de organización. Entonces sería 1C, ¿verdad? Claro, ¿no? Por otro lado, a resolver prácticas. Sé que he entendido la clase, pero me gustaría saber cuánto he aprendido. Muy bien, y por lo tanto comienza a resolver algún tipo de material práctico. Excelente, por lo tanto tendría que ver de esa manera, ¿no? Y la número 3, pues, ¿no? Autoeficacia. Pienso que a pesar de todo mi esfuerzo, quizá no llegue a ingresar a la universidad. No hay que reforzar la autoeficacia porque está disminuida. Alternativa vendría a ser letra C. Alternativa letra y C. ¿Ya? La metacognición nos permite autorregular los mecanismos cognitivos dirigidos a un propósito de aprendizaje. Identifique la alternativa que comprenda mejor los ejemplos. A ver, si están hablando acerca de autorregular los mecanismos cognitivos, si nos referimos hacia la parte cognitiva, ¿cuál vendría a llegar a ser? Entonces aquí tenemos, si estamos hablando de estrategia metacognitiva, ¿con qué estaría relacionado? Hay estrategia de planificación, supervisión y evaluación. De esto, imitar la conducta de que otro estudia, ¿eso es cognitivo? No. La imitación tendría que ver con la perspectiva de Bandura. Definir horas y forma de estudiar. Esto está relacionado con lo que es planificar, que es una estrategia de carácter metacognitivo. Hacer la tarea con un amigo que sea eso, metacognitivo, no. Entonces solamente a quién le atribuimos. A la alternativa letra D de dado sería en este caso, ¿no? Alternativa letra D de dado. Excelente. Sería allí alternativa, entonces solo dos, nada más, ¿no? Muy bien. Ah, ¿Por qué autorregulado? Bueno, pues porque aquí está señalando acerca de que el aprendizaje se da
a partir de la motivación y por otro lado la planificación del trabajo académico. ¿Qué es esto? Esto es metacognición más motivación. Si hablamos de metacognición más motivación, ¿eso qué vendría a ser? Aprendizaje autorregulado, y lo hemos dicho hace un momento. Claro, eso sería aprendizaje autorregulado por esa razón. ¿Ya? Listo, muy bien chicos, hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy. Ha sido todo un gusto haber estado con ustedes y ya nos estamos viendo para nuestra próxima semanita donde reanudamos también múltiples detalles. Listo, nos vemos chicos, que les vaya muy bien, éxitos a todos y que sigan teniendo una muy bonita semana. Gracias a todos, nos vemos.